Bueno, ahí estamos en la unidad 9 y seguramente mañana cuando Nico envíe los PPT que faltan vamos a retomar lo que quedó pendiente de la unidad 8 para poder avanzar. Ok, seguimos con esta unidad 9. En la unidad 8 que vimos, teoría del cumplimiento indirecto, cuando hablábamos de la responsabilidad civil contractual. Eso es lo que vimos en la unidad 8, por lo que por lo menos pudimos ver, hasta donde desarrollamos. En la unidad 9 vamos a hablar de la responsabilidad civil extracontractual. Cuando yo le rompo el vidrio a mi vecina, cuando yo choco en la calle. No hay un contrato que me relacione con la persona, pero hay un hecho ilícito, ya hay un hecho que ocasiona un perjuicio. Hay un hecho dañoso que es imputable a un agente que ocasiona un daño por el cual existe un nexo causal entre el daño y el hecho dañoso. Eso es responsabilidad civil. En este caso no existe relación contractual, por eso es extracontractual. Y dice al respecto: en esta parte legislado, esta parte está legislado en el Código Civil. Desde el artículo 1833, el mismo expresa que quien comete un acto ilícito está obligado a resarcir el daño. A ver, cuando hablamos de acto ilícito no me refiero solamente a matarle a alguien. Cuando hablamos de acto ilícito me refiero en la doctrina, dentro de lo que es el ámbito civil, acto ilícito se entiende a todo hecho dañoso, a todo hecho que produzca un perjuicio patrimonial. Eso es ilícito en el ámbito civil. Sabemos que lo ilícito en el ámbito penal es toda conducta típica, antijurídica, reprochable. Pero en el ámbito civil, ilícito es aquel hecho que produce un perjuicio patrimonial o que produce un perjuicio a otra persona y que sea cuantificable. Eso es ilícito en lo civil. En ese sentido, lo que dice es que quien comete un acto ilícito queda obligado a resarcir el daño. Si yo rompo el vidrio de mi vecina, tengo que reparar el daño. Si no mediare culpa, se debe igualmente indemnización en los casos previstos en la ley, directa o indirectamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una empresa de mudanza y Juan Esteban se quiere mudar y contrata los servicios de mi empresa y mi operario rompe la tele de 65 pulgadas de Juan Esteban, Juan Esteban no le va a reclamar al pobre hombre que estaba subiendo la tele. A mí me va a reclamar. Aunque yo le puedo decir, Juan Esteban, pues yo no tuve la culpa, le voy a decir. No fui yo quien alzó la tele. Y Juan Esteban me va a decir, artículo 1833. Si no mediare culpa, se debe igualmente indemnización en los casos previstos de la ley, directa o indirectamente. Esta última parte del artículo 1833 es conocida como responsabilidad civil objetiva o responsabilidad sin culpa. ¿Por qué dice responsabilidad civil objetiva? Porque objetivamente se produjo un daño. En términos subjetivos no hubo ni culpa ni dolo, pero objetivamente se rompió la tele de Juan Esteban. Solamente que no me dio ni culpa ni dolo, es responsabilidad por hecho ajeno. El artículo 1834 establece, dice que los actos voluntarios tendrán el carácter de ilícitos. Y acá vamos a ver, esto nos va a ayudar. Vamos a ver qué carácter tienen los actos ilícitos en el derecho civil. Cuando fuesen prohibidos por las leyes, ordenanzas u otras disposiciones dictadas. ¿Se acuerdan? Todo lo que no está expresamente permitido
está prohibido. Era en derecho público. Y en derecho privado, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido, que es el caso ahora. También por las omisiones que causaren perjuicio a terceros, cuando una ley o reglamento obliga a cumplir el hecho omitido. Si hubiere causado daño o produjeren un hecho susceptible de ocasionarlo, siempre que le sea imputable a sus agentes culpa o dolo, de ahí que, según Silva Alonso, la responsabilidad supone un daño causado a un sujeto de derecho, persona física o jurídica, la antijuridicidad constituida por una conducta transgresora y la imputabilidad por dolo o culpa del agente. Yo le quiero agregar a esto, a lo que dice Silva Alonso. Ah, no, acá está lo. La relación de causalidad entre el hecho y el agente. Porque se acuerdan que hablamos daño, imputabilidad, hecho dañoso y nexo causal. Eso es responsabilidad civil. Existirá daño, dice el artículo 1835, siempre que se causare a alguno perjuicio en su persona, o en sus derechos o facultades, o en las cosas de su dominio o posesión. La obligación de reparar se extiende a toda lesión material o moral causada por un acto ilícito. La indemnización del daño moral solo competirá o solo compete al damnificado directo, a él nomás. Si el hecho hubiera resultado, si del hecho hubiera resultado su muerte, únicamente tendrán acción los herederos forzosos. No legales, forzosos. Entonces, recapitulando, para que podamos hablar de responsabilidad civil extracontractual, tienen que concurrir estos elementos: un hecho dañoso, un agente imputable por culpa o dolo, un daño y un nexo causal. Exacto. Yo le quiero agregar algo más. Existe también la responsabilidad sin culpa. Porque nosotros decíamos siempre que sea imputable por culpa o dolo. La teoría objetiva nos dice que no es necesario. La teoría objetiva nos dice que siempre que haya un daño, hay que resarcirlo, hay que repararlo. Por más que sea responsabilidad por hecho ajeno. Por más que sea por la responsabilidad de un hecho ajeno, por riesgo creado, por abuso del derecho, por inequidad, hay un daño, hay que repararlo. Entonces yo completo ese concepto con eso, ¿verdad? No solamente cuando hay culpa o dolo, no solamente cuando media culpa o dolo, sino también cuando hay responsabilidad sin culpa. ¿Cuáles son las causales de justificación o exoneración del daño por hecho propio? ¿Se acuerdan del derecho penal? Existía la figura de las causas de justificación penal. Artículo 19 y artículo 20 o 21 creo que era del Código Penal. Hablábamos de legítima defensa y estado de necesidad justificante. Bueno, en derecho civil pasa algo más o menos similar. No es igual, pero es muy similar. Si yo tuve que ocasionar eventualmente un daño en la persona o en los bienes de otra persona para protegerme a mí o a mis cosas, hablamos de legítima defensa. Si yo tuve que ocasionar un mal menor para evitar un mal mayor, tengo que hablar de estado de necesidad. Podemos hacer una pequeña pausa. Más yo me quiero ir al baño. Un ratito nomás y ya me conecto enseguida. ¿Sí, pa? Por favor.
Dale, bro.